Ok, ahora la función que acabo de explicar es la función común y corriente, la función declarativa de lo que sería JavaScript. Bien, entonces nosotros para poder usar esta función hay muchas formas. Bien, de hecho en JavaScript podemos declarar funciones de diferentes maneras, hay muchísimas maneras, así que solamente en este curso vamos a ver dos maneras. Bueno, de hecho vamos a ver tres, pero la otra la voy a explicar más adelante porque es una manera un poquito más compleja, así que hay que ver primero esta función de acá, ¿bien? Entonces, esta función en general y todas las funciones siempre pueden retornar algo. Entonces podemos retornar z en este caso, y con z me refiero a que si por ejemplo nosotros colocamos suma, coma tal, con el print en esta parte de acá, perdón, me confundí el lenguaje de programación, console.log, si nosotros hacemos un console.log de este return, nos daría 5, ¿ok? Y si nosotros quitamos el return, no nos va a retornar nada porque no está undefined, o sea, al final esta función no retorna nada. ¿Y para qué sirve esto? Porque nosotros podemos claramente lo que retorne acá, por ejemplo, colocarlo en el retorno función igual a suma tanto, y esto lo podemos colocar acá en console.log para ver su valor, y este return lo podemos colocar de nuevo acá, return z, y si nosotros retornamos el valor, podemos manejar ese valor con funciones. Entonces, console.log return función, y acá al final nos va a dar 5 de nuevo. Bien, entonces si nosotros ya tenemos este valor acá, ¿qué podemos hacer con este retorno función? Bien, entonces si retorno función es true, entonces quiero que diga log la suma se hizo correctamente. Entonces, si esto no es verdadero, quiero que diga la suma no se hizo correctamente. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que si por ejemplo acá yo quiero saber si la suma se hizo correctamente en un if, podríamos decir, bueno, quiero que tú me digas si esto se hizo correctamente. Bien, entonces vamos a ejecutar el código. Entonces acá se suma 2 y 3. Acá x es igual a 2 y es igual a 3. Se suma da z 5. Retorna 5 y acá en retorno función, como ven, se guardó el valor de 5. ¿Por qué? Porque retornó z. Al final, este igual es como si no existiera y hubiera un 5 ahí, ¿ya? Entonces, una vez pasó esto, nosotros decimos ya, imprime este valor de retorno función. Entonces nos da 5 en la consola. Luego tenemos un if. Acá en el if tenemos retorno función. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque retorno función existe. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, colocamos return z, en vez de return z lo borramos? Esto pasaría a ser falso. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el valor acá sin retornar. Entonces, si nosotros ejecutamos nuevamente el código, la suma no se hizo correctamente. ¿Por qué? Porque este valor es un defined. ¿Por qué es un defined? Porque no se retornó nada acá, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque hay muchas formas en las que nosotros podemos colocar esta misma lógica dentro de una función. Por ejemplo, podemos colocar function y esto es ver si sumó, ¿ok? Un ejemplo es una función un poco estúpida, pero bueno, retorno Bueno, esto da lo mismo que le pongamos el mismo nombre, de hecho podemos colocarle x nomás y no importa que acá haya x, o sea, al final esto solamente son parámetros que tú le vas a pasar. Puedes colocarle, de hecho, el mismo nombre y no se va a pasar este mismo nombre, aunque le pasemos otro nombre. O sea, al final son solo parámetros. O sea, al final son solo valores que nosotros vamos a ingresar acá adentro. Bien, entonces, si sabemos esa lógica, podemos colocar esta misma lógica acá adentro. Y en vez de retorno función, le voy a colocar x. Entonces, si x es true, entonces quiero que console.log sea la suma se hizo correctamente. Bien, y lo que estoy explicando acá es para que entiendan y comprendan un poco la lógica de las funciones en general. O sea, la mayoría de funciones que ustedes declaran va a funcionar de esta manera. De hecho, las dos funciones que vamos a ver a continuación serán las asíncronas y la arrow function, que es la misma función que estamos viendo acá, pero declarándose de una manera distinta, ¿bien? Y tiene muchas variables. O sea, esa misma arrow function, que es función flecha, tiene varias formas de declararse que las vamos a ver a continuación. Bien, entonces, esto ya les parece interesante porque si ven, ya metimos una función nueva y ya tenemos dos funciones distintas. Entonces, esto se está haciendo más complejo y esto me gusta. O sea, a mí me encanta empezar a hacer funciones de esta manera. Entonces, vamos a ver si sumó. Entonces, para ver si sumó, tenemos que colocar, oye, quiero que veas si sumó el retorno función. ¿Ya? Quiero que veas si esto sumó. Entonces, fíjense acá que esto es muy importante. Acá con el if x
tenemos un console.log. Pero ¿qué pasa? No estamos retornando nada. O sea, acá por ejemplo en la consola nos va a dar un console.log y esto diferencia una función de return, que sería esta de arriba, y una función sin return. Una función sin return es una funcionalidad que a nosotros nos va a servir de manera interna para saber X cosa. O sea, console.log es algo muy genérico. O sea, al final hay otras operaciones que podemos realizar por detrás que no es necesario que nosotros retornemos un valor. En este caso no estamos retornando un valor como tal para poder guardarlo en una variable, pero sí estamos ejecutando una función que es la función de log en la consola, ¿sí? Entonces, al final, esto nos va a servir para nosotros ver si esta lógica funciona o no mediante dos funciones distintas. Es decir, si por ejemplo yo coloco, por ejemplo, ver si sumó acá, no necesito este console log acá. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo esto en esta función. Bien, entonces si nosotros esto lo arreglamos de esta manera para que sea más cómodo, porque así más o menos se va organizando todo, tenemos la función ahí, tenemos la suma que se genera y vamos a ver si sumó. Bien, ahora ejecutamos y si vemos, la suma se hizo correctamente. O sea, al final la suma se hizo, retornó el valor lo tenemos guardado acá en retorno función. Sin embargo, no sabemos qué valor retornó esto. Y esto también es interesante porque podemos también pasarle este mismo valor acá. Y es que si nosotros tenemos esto X y esto X, entonces console log, la suma se hizo correctamente. Y acá podríamos también hacer una coma. Y esto tiene que ver con el manejo de strings mediante concatenación, como agregarle y sumarle strings a otro string. Es decir, o sea, podríamos también sumar número en este caso. Por ejemplo, queremos mostrar la variable x, entonces podemos colocar, oye, y la suma fue de tanto. Entonces, esto acá, lo que voy a hacer a continuación es abrir la otra consola que se ve mucho mejor todo y voy a ejecutar. Y dice, la suma se hizo correctamente y la suma fue de 5, ¿ya? Entonces, al final estos valores, este valor de 5, como se pasó con x y como x es true, pude imprimirlo en esta zona de acá. Bien, eso más que nada, si nosotros por ejemplo colocamos un return z, esto lo borramos y deja de funcionar, la suma no se hizo correctamente. ¿Por qué? Porque no está el return. Bien, y ahora, lo mágico de las funciones. ¿Qué es lo mágico? Bien, lo mágico es que si nosotros vemos este valor de acá, por ejemplo, retorno función, vamos a colocar ahora una suma de, ya, esto vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ver si sumó y hacemos una suma pero de 5 más 5 y este valor retorna un valor, ¿ya? Entonces, como este valor retorna un valor, no es necesario que lo guardemos en una variable porque ya está jugando el ver si sumó, ya está jugando con el número que retorna esto, ¿ok? Entonces, si esto no retornara un número, daría false, de falso. Pero ahora como si retorna va a dar un 10 y esto va a sumar 5 más 5, 10. Bien, entonces vamos a ver si sumó la suma y se hizo correctamente y la suma fue de 10. Entonces, ¿qué pasa si yo paso, por ejemplo, dos 5 así? Dice que la suma se hizo correctamente y la suma fue de 55. Esto es porque al sumar dos strings da 55 porque se concatenan, ¿ya? Entonces, eso también tienen que tenerlo mucho en cuenta. Cuando uno pasa dos strings, suele suceder eso. Por ejemplo, si nosotros pasamos un 5 y un 5, en este caso, también se suele concatenar este tipo de valores. Entonces, es muy importante que también tengan en cuenta que JavaScript no tiene como por así decirlo, un administrador de los valores que uno le va pasando a este tipo de funciones. Entonces, acá podríamos colocar condicionales que si, oye, si if x es igual type of x es, acá tenemos un pequeño ejemplo. Si type of de x no es igual a número, entonces, o type of no es igual a número, entonces no hagas esto, ¿ya? Entonces, igual podría ser esta lógica, pero ya sería extenderme demasiado, ya que no es necesario explicarlo todavía porque vamos a hacer cosas más complejas más adelante, ¿bien? Entonces, quédense con esto. Si ustedes quieren sumar, simplemente coloquen números normales acá sin estas cositas, porque esto ya sería texto y como ven, no se suma de una manera correcta. Y bueno, más que nada eso, acá pueden ir y multiplicar esto las veces que ustedes quieran y como ven, no tienen que andar sumando a cada rato ciertos valores y esto se simplifica mucho más porque esto también les dice si la suma se hizo correctamente. O sea, al final, si ustedes lo hacen sin esto, o sea, tendrían que, bueno, primero vamos a verificar esto que funcione como
como para que ustedes vean que todo es correcto. Ok, guardamos. Y acá vamos a colocar esto y como ven se suma todo. Bien, entonces esto sería como la simplicidad de lo siguiente. ¿Qué pasó acá? Console log, bien. Entonces sería para que vean un poco lo simple. Sería un console log de la suma se hizo correctamente y la suma fue de X, de 5 más 5, ¿ok? Y eso que acá yo estoy simplificando el console log, o sea, al final yo le estoy pasando los parámetros acá, entonces comparen esto con esto. Uy, esperen, es que tengo que copiar este mismo de acá. Comparen eso con todo este desorden, o sea, esto al final... Y por ejemplo, si más adelante, para que entiendan la importancia de las funciones, más adelante, si ustedes quieren cambiar este mensaje de acá, ustedes tienen que ir uno por uno cambiando uno por uno cada mensaje, ¿ya? Pero si ustedes tienen una función donde acá ya tienen un mensaje, simplemente tienen que cambiar el mensaje de acá y ya el mensaje de todos se cambia. Es decir, acá por ejemplo tengo todo esto, ¿bien? Entonces, si yo esto lo ejecuto en mi consola, me va a dar todos estos valores de acá. Pero si por ejemplo yo esto digo, hola, esto es una prueba. Entonces, al final, si yo ejecuto, hola, esto es una prueba, sí se cambió. Pero esto no se cambió. ¿Y qué hago para cambiarlo? Tengo que ir uno por uno. Miren, por ejemplo, voy a cambiar el del medio. Voy a hacer un clear y dice, hola, esto es una prueba. Y tengo que ir uno por esto. Pero, ¿qué pasa si yo hago una función, ver si sumo? Si lo hago 10.000 veces, hola, esto es una prueba y al final ven todas las líneas de código que me ahorro y al final esto se traduce que en la mayoría de casos vamos a tener que usarlo de esta manera. Bien, entonces esta es la importancia de las funciones. Esta es la función común y corriente que siempre se suele usar. Y nada, espero que les haya gustado este tipo de ejercicio y nos vemos en la siguiente que sería la arrow function.